Origen y desarrollo de la tragedia. Nace en Grecia para expresar sentimientos colectivos. Y con motivo de celebrar a Dionisio, dios de la fertilidad, la fiesta y el vino. Pericles, quien fue un importante filósofo político, construyó el primer edificio destinado al teatro, el cual tenía una forma semicircular y con gradas. Los orígenes del teatro son del siglo VI o V a.C. La importancia del teatro era demasiada, ya que este nació de las fiestas a Dionisio. El teatro pertenece a la Edad Media, Renacimiento y al Siglo de Oro. Características de la tragedia. El teatro procede de un origen religioso, ceremonial y mitológico. Aristóteles tenía la teoría de que la tragedia surgió del ditirambo o himno coral que eran en honor a Dionisio. La mitología clásica, ceremonial y religiosa Los mitos tienen la gran importancia de constituir versiones que los hombres han dejado a través de la historia. Mitos divinos. Aquellos que tratan sobre dioses, su vida o algún momento relevante de su identidad, como por ejemplo el dios Zeus. Mitos heroicos. Comprenden la historia o algún hecho importante de los hombres, cuyas vidas dejaron su marca en la memoria de una comunidad, como por ejemplo Aquiles y su talón. Mitos novelescos. Involucran anécdotas o historias de personajes cualesquiera, que por alguna razón tomaron importancia para un pueblo, como por ejemplo Edipo. Los personajes son dioses, héroes o personajes cualesquiera. Estructura y contenido de la tragedia griega. La poética de Aristóteles es el trabajo original de la tragedia griega. De acuerdo con ella, se componía de prólogo, episodio y el éxodo. Esquema estructural de la tragedia clásica. Prólogo. Es el que antecede la entrada del coro. Parado. Manifiesta la función central del coro, el trasfondo de la tragedia compuesta por cantos y danzas.
Episodios. Constituyen la parte fundamental, la más dramática. Es la parte donde los personajes dialogan entre sí. Esasismos. Los constituye componentes líricos y dramáticos. El autor lírico manifiesta ideas filosóficas, políticas y morales. Éxodo. Es la última parte. Se compone de cantos líricos y dramáticos. Los grandes autores trágicos. Esquilo. Se considera como el primer trágico griego. Algunas de sus obras fueron Los persas, Los 7 contra Tebas. Eurípides. Fue el último trágico griego. Creó cerca de 92 obras. Una de sus obras fueron la Hecuba, Medea y Polito Coronado. Sófocles. Se considera como el autor que dio la forma más perfecta a la tragedia. Escribió teatro toda su vida, y de los 123 dramas que escribió, solo llegaron 7 a nuestra era, como Ajax, Electra y Edipo Rey. Análisis de la estructura interna o contenido de la tragedia. Estructura y contenido de la tragedia moderna. La tragedia o drama moderno se puede situar a partir del Renacimiento. Se desarrolla a lo largo del siglo XVI y XVII. De la estructura aristotélica a su forma moderna, Aristóteles propuso 3 formas para la unidad dramática. Unidad de lugar. Toda la obra dramática transcurre en el mismo espacio, sin cambios en la decoración.
Unidad de tiempo. La acción presente debe abarcar solamente un día, no más tiempo. Y unidad de acción, en donde la trama se debe tratar solamente de un tema. Análisis de la estructura interna o contenido de la tragedia. El Renacimiento, un esplendor y gusto para la cultura griega. Es una acción contraria a la Edad Media. Implica política, economía y socialismo. Análisis de la estructura y contenido externa de la tragedia moderna. Se organizan en actos, los cuales se convierten en escenas. El Barroco, movimiento que domina en Europa por gran parte del siglo XVII y XVIII. Tomó distintos nombres y formas de cada país. Sin embargo, la tendencia fue uniforme en todo el continente. Así, por ejemplo, se llamó manierismo en Italia. Impresionismo en Francia y ofonismo en Inglaterra. Características literarias. Abarca la unidad formal renacentista en favor de la libertad y la exaltación expresiva. Conforta el estilo clásico y sencillo con la dificultad que se le caracterizaba. Lenguaje eminente, figurativo y metafórico. Han escrito tragedias de drama, clásica, tragicomedias, composiciones pastoriles
entre otros. La escenografía que se adaptaba era de estilo inglés o italiano. Muchas gracias por su atención.